Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast, el podcast de MTask. Esta semana vamos a tener una invitada bastante especial. ¿Por qué? Porque todos necesitamos tener una psicóloga en nuestra vida. Este día tenemos a la doctora Betty Redondo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Cuéntenos un poquito de usted. ¿Cuánto tiempo lleva ahorita ejerciendo esto de la psicología? Bueno, ya con el consultorio y todo llevo alrededor de 6 años. Ujú. Y poquito antes, pues sí, manejando lo que es la psicoterapia, pero de una manera altruista. Ok. Trabajando con grupos de alcohólicos anónimos, trabajando directamente en apoyo a todo lo que son las adicciones. Ok, perfecto. Con un poquito de audio, perdonen. Alcohólicos Anónimos. Lo bueno es que ya el chavo está operado, así que no puede tomar ahorita. Perfecto. Quería empezar con la entrevista con esta pregunta de ¿por qué cree que hay tanto tabú sobre ir a terapia? El tabú que tiene la gente con el psicólogo. Esta es una creencia que viene desde hace muchísimos años. Afortunadamente se está rompiendo este esquema, ¿no? Estas creencias de que estamos locos Ujú. es una creencia que viene desde nuestros antepasados y se viene heredando como muchas de las creencias que traemos arrastrando. Sí. Y es súper importante ir rompiendo estos esquemas y darnos cuenta de la importancia que tiene en la actualidad esta parte de la salud mental, ¿no? Vaya, ahorita realmente es más común decir, no es que estoy yendo al psicólogo, no es que tengo agendado para la próxima semana una cita, pero sigue habiendo una pequeña parte de la sociedad, o una parte bastante considerable de la sociedad, que lo toma como que no, ¿por qué? ¿Para qué vas? O sea, échale ganas, ¿no? O sea, eso de, no estás deprimido, tú solamente no quieres hacer las cosas. Es una creencia, Ujú. como todo lo que te venía diciendo, ¿no? Estas creencias que vienen siendo heredadas de generaciones en generaciones. De igual manera creemos que estos cambios son espontáneos en nosotros. Y siempre nos hace falta alguien externo a nosotros mismos que nos haga ver las cosas, que es donde entra la función del psicólogo. Ujú. Porque muchas veces buscamos a un amigo para una platicadita y en la plática nos damos cuenta de ciertas cosas. Ujú. Entonces el ser humano es muy difícil que se dé cuenta de sus propios errores. Sí. Es por eso la resistencia muchas veces a creer que estamos mal. Ujú. Creemos estar bien en todos los sentidos de nuestra vida y no buscamos esta ayuda. Incluso la depresión puede pasar desapercibida hasta para la persona que está depresiva, ¿no? Que pueda sentir que es una tristeza o simplemente la flojera de no levantarse, de estar durmiendo mucho, sin darse cuenta que está en un cuadro depresivo. Entonces ahí es donde radica principalmente la importancia de esta parte de acudir a un especialista. Ujú. Entonces sí, como amigos y en buena onda es decir, bueno, vamos a terapia, ¿no? Sí, Y claro. no decir no lo necesitas. Sí, no, sí. Ahora sí que desde que mi esposa va, es súper recomendado. No, la terapia es buena. Usted como psicóloga, ¿qué tipo de trastornos puede diagnosticar? Muchísimos. Ujú. Muchos trastornos podemos identificar a través de la formación como licenciados en psicología, podemos identificar muchas de las alteraciones que se pueda presentar en el ser humano, desde simple conductual hasta trastornos que ya necesitan un apoyo psiquiátrico. Entonces, como psicólogos lo que hacemos es valorar este estado del paciente para ver si necesita la intervención de psiquiatra, neurólogo, no alterno al tratamiento conductual que podemos ofrecer en un consultorio. Ujú. Sí, aparte, ahora sí que como usted lo dice, ¿no? La vaya, la idea generalizada que tenemos del psicólogo, del psiquiatra, y de repente uno piensa en psiquiatra y piensa en las películas antiguas donde están todos en el manicomio y todo así, como que no. Muchos dicen, no, es que estoy yendo al psiquiatra. Güey, pero yo te veo bien, ¿qué? ¿Tienes es asesino? ¿Te quieres suicidar? ¿Qué onda? Fíjate que de hecho así inició la psicología, Ujú. en hospitales psiquiátricos. Y previo a estos hospitales psiquiátricos es súper curioso que antes
creían que eran posesiones diabólicas y los quemaban. Ah, chale. Entonces estaba mucho peor, ¿no? Decir, bueno, no, ya no era un psiquiátrico, porque el psiquiátrico empezó, pues, en fases experimentales. Algo así como estamos ahorita con la vacuna del COVID, ¿no? En fases experimentales, pues así empezó todo. La psiquiatría da pie al surgimiento de la psicología. Conocemos al famoso Sigmund Freud, este médico psiquiatra que empezó a hacer muchas teorías, a formular muchas teorías, y se considera una de las primeras escuelas o corrientes psicológicas fuertes. Y de ahí, a través de la experimentación, es donde toma fuerza la psicología ya como ciencia, con el primer laboratorio experimental, donde los primeros experimentos que se empezaron a realizar independientemente de la parte conductual, este famoso condicionamiento con el perrito, ¿no? Pavlov. Ajá, exacto. Todavía me acuerdo de mis clases de psicología. Previo a esto hicieron, la mayoría de los trabajos vienen con un origen neurológico, estudios en cerebros. Entonces, ese es el parteaguas. Los hospitales psiquiátricos son los que vienen a hablarnos de salud mental. Y ahorita está todo esto bien evolucionado y hay muchas corrientes nuevas que apoyan y respaldan a la psicología en esta parte conductual. Una que me gusta muchísimo, que es la bioneuroemoción, se llama, de cómo todas nuestras emociones pueden determinar una conducta y tus enfermedades, ¿no? Esta asociación de las enfermedades con lo que te estás reprimiendo. Y hay una ley en psicopatología que te dice, tu cuerpo grita lo que la boca calla. Tiene años que será que yo estaba en primaria. Creo que mi abuelita me decía, es que cuando te enfermaste de la garganta, ¿por qué no dijiste lo que querías decir? ¿No? De que cuando no sacas lo que tienes, tu cuerpo se enferma. Es básicamente lo que está tratando de explicar, ¿no? Exacto. Ok. ¿Usted a qué edad considera que es correcto ir a empezar a terapia? Ay, desde que nacemos, creo. Somos bien complejos, ¿no? Sí, somos complejos. Mira, de todos los seres vivos, el más complejo es el ser humano. Esta parte racional que tenemos es lo que nos hace tan complejos. Sí. Yo estudié primero biología antes de estudiar psicología. Wow. Y algo que me llevó a estudiar esta parte de la psicología es ver precisamente la conducta humana. Esta parte autodestructiva. Como te decía, yo empecé trabajando en una clínica de rehabilitación de adicciones, aquí en Tapachula, se llama Centra. Es de gobierno del estado de Chiapas. Yo empecé trabajando ahí y me llama la atención esta parte de estas conductas autodestructivas, que sí es padre echar tus traguitos, ¿no? Sí. Cómo te roba la conciencia el alcohol y te transformas, incluso puedes hacer cosas que consciente no lo haces. Te desinhibe totalmente y las adicciones por lo mismo. Pero también te destruyes. Y el ser humano tiene muchas conductas así que a mí me empezaron a llamar la atención y por eso estudio psicología. Y a través de todo lo que estudiamos en la carrera, atendiendo a los pacientes en consultorio y demás, te das cuenta de cómo influye demasiado el entorno familiar en todas las conductas. ¿Qué tan cierto es esto de que todos los que estudian psicología es estrictamente porque se quieren comprender a sí mismos? Cierto, totalmente cierto. Es buscar explicaciones de tus propias conductas. Obviamente, si tú entras, porque doy clases también en las escuelas de psicología de Tapachula, y viene la pregunta obligada a nuestros alumnos cuando iniciamos clases, ¿por qué estás estudiando psicología? La gran mayoría te va a decir que porque quiere ayudar a la gente. No nos damos cuenta hasta en el caminar de la carrera que lo estamos haciendo para ayudarnos nosotros. Yo lo haría por chisme, perdón. Dijera un colega amigo mío, tengo un oído chismoso. Es cierto también. Parte hay de... Pero es formular estas hipótesis durante una terapia, ¿no? Decir por qué se está comportando así. Y nos ha pasado muchas veces estas historias de nuestros pacientes que no coinciden, lo que te está hablando, lo que te está diciendo, lo que te está contando de su historia con las conductas que está presentando, ¿no? Ya. Entonces es ahí donde nosotros podemos entender, y este punto donde quiero llegar a tu pregunta anterior, ¿en qué momento debemos ir a terapia?
como te digo, desde que somos niños, es formar esta mentalidad, educarnos en este contexto, porque es súper importante aprender a expresarnos. Y volvemos al tabú de la primera pregunta, ¿no? Porque muchos en la actualidad, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a mi hijo al psicólogo? No, ¿qué te pasa? Mejor edúcalo, dale el chanclazo o nada más te quieres librar de él. No, o sea, realmente todos necesitamos ir a terapia. ¿Va? Desde los niños para aprender a ser niños y desde los padres para aprender a ser padres. De hecho, una teoría que tiene mi esposa, no sé si se la ha comentado, dato, perdón, spoiler, ella es psicóloga de mi esposa. Tenemos la teoría de que sería bastante bueno un permiso psicológico para poder ser papás, ¿no? Porque, digo, no es que haya malos padres, pero hijo. De hecho, una de las áreas que abordamos en psicología también es esta área forense. Ajá. Tú vas a encontrar a muchos psicólogos que estamos formados como peritos en psicología. Ok. Nosotros hacemos esta función de ir a los juzgados y valorar a los papás, a ver quién es el más apropiado para una guardia custodia que le llaman, quién se va a quedar con los niños, si está apropiado o no. Entonces, la recomendación es papás vayan a terapia. No es tanto que yo te autorice el hecho de si puedes ser papá o no, pero tienes que sanar a tu niño interior. Antes de ser papá es súper recomendable que sanes ese niño interior. Freud nos decía, el niño es el padre del adulto, refiriéndose a que todas estas vivencias que tú tienes de niño las vas a reflejar con tus conductas del adulto. ¿Por qué reaccionas enojado a X? No sé, que tu esposa no, a la hora que te sirve la cena, no te sonríe como siempre. Tú interpretas que está enojada. Probablemente no esté enojada. Sea otro rollo que trae, ¿no? Alguna animación que no ha entregado, no sé. XY que pueda traer en su cabeza a tu mujer, pero a la hora que te sirvió la cena no te sonrió. Tú estás interpretando que ella está enojada. Y ya te enojaste tú. El responsable de esa emoción eres tú. Sí, claro. No ella. Ella está en otro rollo. Ni siquiera molesta, pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y tú haces en tu cabeza un mundo dramático que no es realidad. ¿A qué se debe? Buscamos el origen en tu niñez. Sí, ¿no? sí, ¿Qué sí. viviste con papá y con mamá? Que de adulto te defiendes ante cualquier amenaza externa. Que sientas tú como editor, amenaza. te pido una disculpa de las veces que te he gritado, güey. A mí me gritaban de pequeño, perdón. Es un mecanismo de defensa. Sí, claro. ¿No? Es como respondemos. Así aprendemos a defendernos de la vida y de los demás. Entonces nosotros, como seres humanos, aprendemos a convivir en casa. En casa convivimos con papá, mamá, nuestros hermanos. Obviamente, cuando vamos a la escuela, nos defendemos de los niños como nos defendemos de nuestros hermanos, ¿no? Sí, claro. Les gritamos como nos gritan en casa. Entonces, al ser papá, tienes que sanar esta relación, porque si no al ratito vas a estar aventando la chancla como la aventaba tu mamá, o vas a sacar el cinturón como lo hacía tu papá, ¿no? El psicólogo, ¿cuál psicólogo? Ahí está el cinturón, ¿no? El papá de mis hijos era su frase favorita. ¿Para qué los vas a llevar al psicólogo si ahí está el cinturón? Yo les voy a dar su psicólogo. Sacaba el cinturón. Una duda que algunas personas tienen. ¿Los psicólogos van al psicólogo? Totalmente, cierto. Sí, vamos. De hecho, yo estoy creo que es como el 4º o 5º proceso que llevo psicológico y seguimos sanando cosas. Uno de los primeros procesos que yo recibí fue cuando decidí divorciarme, que primero fui quiero rescatar mi matrimonio, ya después fue, ahora ya me quiero divorciar. El siguiente fue cuando decidí dejar de tomar. Fue otro proceso psicológico. Cuando falleció mi mamá, me aventé otro proceso psicológico. Cuando dejé de fumar, fue otro proceso psicológico. Y ahorita regresé a terapia nuevamente. Tengo más de 1 año ya en terapia a raíz del fallecimiento de mi papá. Entonces, y sigo trabajando mi relación mamá-papá. A pesar de que ya estoy grande, de que mis 2 padres ya fallecieron, sigo trabajando mi relación con ellos con la finalidad de sanar a mi niña interior, ¿no? Ir encontrando estos detalles que pudieran hacerme reaccionar. ¿Cómo te das cuenta de esto?
maneras tan sencillas como cuando vienes en el carro y se te atraviesa el taxista y empiezas con la mentadera de madre, ¿no? Sí. El taxista ni te está escuchando, tú ya le mentaste la madre, ya gritaste, ya dijiste infinidad de cosas, todo molesto. Reaccionas. Estas reacciones tienen una razón de ser. Entonces, en terapia te vas dando cuenta de estos cambios porque ya llega un momento que vienes en el carro, se atraviesa alguien y ya no reaccionas igual. Ya nada más te cuidas y de, no choqué, qué bueno. Y te sigues, y punto. Tus reacciones son diferentes. Entonces la terapia te va permitiendo ir sanando estos procesos de vida y muchas veces las tienes muy guardados, lo que se conoce como el inconsciente, ¿no? Que me gusta mucho hacer la referencia de la película de Intensamente. Hay una parte de la... Hermosa película. ¿Eh? Hermosa película. Hay una parte donde van caminando y pasan como una zona negra. Y le dice, ¿y esta parte qué es? Pues es el inconsciente, lo que dicen que es el responsable de todo lo que hacemos. Y la pintan en la película una parte muy, muy padre, todo negro, oscuro, porque no sabes qué hay ahí. Y nuestro inconsciente es así. El ser humano se protege del dolor. Y al protegerse del dolor, guarda las cosas tan profundamente que no te acuerdas. Pero tus reacciones te indican que hay algo guardado. Y es donde trabajamos los psicólogos, encontrando esas partecitas obscuras para irlas sacando y sanar. Porque haz de cuenta que es como la compu, ¿no? La programación que trae y ahí queda guardada. Entonces, cuando tú llevas a hacerle limpieza a tu computadora, ¿qué hacen? Resetean todo, ¿no? Es lo mismo que hacemos los psicólogos. Resetear ese chip que tú traes y vamos metiendo información nueva. Para que el ser humano pueda actuar de manera integral, totalmente sano. Existe mucha devaluación de nosotros mismos, ¿no? Por como nos regañaban nuestros papás, no sé si se puedan decir groserías. Sí, adelante. De cuando te regañaban, ¿no? De eres un pendejo y que de pendejo no te bajan, pues creces creyendo que eres un pendejo. Entonces, es ahí donde nosotros trabajamos. ¡Ey, no eres un pendejo! Sí. Cámbiate ese chip. Y cuesta, se lo digo, porque yo digo, no es que, y ahorita quiero tocar este tema, no es que yo crea en la autoayuda, pero sí, yo me tardé años quitarme la idea del pendejo. Me tardé años. Y lágrimas y sudor y pues sí que tengo que ir con usted. Ahí te espero. Hablando de todo esto, ¿qué opina de los libros de autoayuda y de estos famosos que se volvieron, ahorita salieron por todos lados, gurús de sanación? Habría que checar qué tan certificados están. Hay libros muy, muy buenos que son escritos por psicólogos. Se los recomiendo. Jorge Bucay, por ejemplo, que se me viene a la mente ahorita. Walter Rizzo es otro. Tienen libros de autoayuda muy padres, están muy bonitos, pero los dos son terapeutas y han trabajado muchísimo en investigación y tienen estos libros. Hay otros que no, que fueron escritos nada más porque sí. Y habría que tener cuidado. Y todos estos retiros, estaba viendo hace poco un escándalo, ¿no? Mayre Wings. Sí. De los retiros estos donde ya se convertían en acoso sexual y no sé qué tanto rollo. Entonces, claro. Hay que checar qué tipo de talleres te metes y todo, ver la certificación del terapeuta que lo está manejando. Porque sí, podemos organizar talleres y todo, pero pues necesitas tu cédula, ¿no? Sí. Esta parte de tu formación que te pueda dar pie a decir, bueno, sí sabe manejarlo. Yo, así rápidamente, me acuerdo de 2 libros que leí. 3, mentira. Yo creo que eso es de ley para secundaria. El caballero de la armadura oxidada, El esclavo, y años después leí ¿Dónde está mi queso? ¿Quién se robó mi queso? ¿Quién se robó mi queso? Buenísimos. Son como de reflexión, que sí te van dando como una apertura a qué vas a hacer, ¿no? Yo les recomiendo a mis alumnos que lean el de Cómo ser huevón sin fracasar en la vida. Buenísimo también. Excelente libro. Sobre todo porque cierra con esta parte de las tesis, ¿no? Que ahorita, pues, en todas nuestras formaciones profesionales
tienes que hacer tesis. Y tenemos un mundo de reprobados porque no hacen la tesis. Entonces el librito cierra con esa parte. Son libros buenos que te van orientando. Pero también no hay como ir al psicólogo. Sí, claro. Quien te oriente, quien te guíe y lo que tenga que tardar la terapia hasta que encuentres ese punto, ¿no? Claro, claro. ¿Alguna vez has sentido miedo, algún pánico que diga, wow, me trabé de mi realidad? Sí, sí, a pesar de ser psicóloga, soy ser humano. Cuando empezó lo del COVID, el primer caso fue mi papá, aquí en Tapachula, conocido. Se nos vino un ataque social y en redes sociales muy, muy fuerte a mis hermanos y a mí. Hicimos lo correcto desde mi punto de vista, ¿no? Mi papá llegó, me lo llevé al IMSS. Obviamente Tapachula no estaba preparado para esto, creo que sigue sin estarlo. No. Y a alguien se le ocurre publicar la foto de mi papá en el Face y pone su nombre, un señor que después estuvo de candidato de un partido político para diputado, creo, algo así. Pone la foto de mi papá, se le ocurre hacer eso, ¿no? Ese día, pues, mis hermanos, los que nos estuvimos en contacto con mi papá, hacíamos oración todas las noches con mucho miedo porque no sabíamos la realidad de esta enfermedad. No sabíamos si ya nos habíamos contagiado, cómo iba a evolucionar la enfermedad en nosotros. Y hacíamos oración todas las noches. Y de pronto tocan el timbre de la casa y todos nos volteamos a ver con un miedo. Dijimos, chin, ya nos vinieron a matar. Y ya sale mi hermano a abrir la puerta porque pues estábamos en casa de mi papá. Y no, era una de las vecinas que nos llevó agua bendita del río Jordán, un rosario. Yo dije, existe la gente buena. Okay. O sea, no solo es lo malo, sino sí. lo bueno se empezó a ver, ¿no? Y finalmente mi papá fallece. Afortunadamente, con mis hermanos, yo fui completamente asintomática. Yo no tuve absolutamente ninguna manifestación de la enfermedad. Mi hijo fue muy leve, mi pareja igual. Mi hermana, más o menos, fueron como 4 o 5 días sin ninguna complicación. Su esposo fue el que estuvo un poquito peor, vamos a ponerlo así, pero sin complicaciones graves como para mandarlo al hospital, ¿no? Sí. Mi hermano tampoco presentó síntomas, la señora que era pareja de mi papá tampoco. Entonces fue así como que, Pero de repente me llega la noticia de mis tías de Comitán, que allá se muere un señor con sus hijos. Y fue así de, Diosito, gracias porque me estás permitiendo vivir, ¿no? Empezar a valorar la vida desde otro punto de vista. Pero empecé a escuchar que en Tapachula la gente se empezó a morir, no había oxígeno. Las ironías de la vida, porque a mi papá se lo negaron. A mi papá le negaron la renta del tanque de oxígeno. Y después ya no había para que pudieran rentar. Y la gente nos hablaba, ¿no tienen un tanque de oxígeno? Y se empieza a morir gente conocida y yo entré en una psicosis muy fea. Yo no podía salir de la casa. Mi familia sí guardó los 40 días de aislarnos. Estuvimos encerrados, yo no salí ese tiempo. Y la atención psicológica que yo estaba recibiendo era por teléfono. Sí. Las crisis de ansiedad eran muy fuertes. Muy, muy fuertes. Yo empecé a correr en mi casa. Atravesaba toda la sala, comedor, el patio, corre y corre. Me aventaba 6 kilómetros porque ponía mi aplicación en el teléfono. Y con música a todo volumen y corriendo. Y a pesar de eso yo terminaba llorando horrible. Sí. Y la ansiedad, un miedo, porque estos pensamientos irracionales, yo ya me veía entubada, internada en algún lugar, ¿no? A punto de morir. Entonces fue a hablarle a mi psicóloga y dije, ¿sabes qué? Tal día ya puedo salir, me urge que me atiendas. Sí, y ahorita desgraciadamente, por esto de la pandemia, ciertamente, ¿no? Los ataques de ansiedad, estas crisis han aumentado horrible. Sí, horrible. Y afortunadamente, pues, tenemos el recurso.
Uno de mis amigos psicólogos me habló y Betty, no vayas a hacer la jalada de muchos colegas de que por ser psicólogos solitos se quieren dar terapia. No, güey, lo tengo súper consciente de que no voy a hacer eso. Ujú. El apoyo primero fue por teléfono porque sí fui muy cuidadosa en esta parte de no querer salir porque no sabíamos cómo se comportaba el virus. Es más, no terminamos de conocerlo, ¿no? Ujú. Ahorita ya sabemos un poquito más, pero en ese momento mi familia fue muy responsable de decir, no vamos a tener contacto con nadie. Entonces ya mi terapeuta me dijo, pues ya vente y empecé mi proceso terapéutico. Ujú. Donde ya empecé a manejar mis ejercicios para la ansiedad, empezar a entender esta programación y a decirle sí a la vida completamente. Sí. Nunca negué esta parte ni renegué el fallecimiento de mi papá. Soy creyente en Dios, dijera una amiga cuando se enteró que era psicóloga. Oye, pero los psicólogos no creen en Dios. Justamente eso le quería preguntar, ¿no? Ahorita en lo que estábamos platicando, que está sacando mucho esto del tema religioso, mucha gente tiene este contraste de que la ciencia está peleada con la religión. No, nada que ver. Y fíjate, mis dos carreras, ¿no? Soy Ujú. bióloga y soy psicóloga. Ujú. No, creo que detrás de esta parte de la ciencia hay explicaciones que no las encontramos y ahí es donde entra Dios. Ujú. Yo en esta parte con mi papá, y si tú lo quieres ver por cuestiones energéticas, ya con una explicación de física cuántica, pues sí, somos energía. Ujú. Y llega un momento, pues, que tu cuerpo va a fallecer, pero tu energía trasciende, ¿no? Ya si le quieres dar esta tonalidad espiritual, pues bueno, tu alma es la que se va, el cuerpo se queda, es lo que se descompone y regresa a la tierra, pero tu alma es la que trasciende y se va con Dios y eres creyente, ¿no? Ujú. Y para los que no, pues hablan de esta energía que se va a otro cuerpo. Sí, vaya. Sí, entonces va a depender mucho de tus creencias. Yo estaba convencida de esa parte, ¿no? Ujú. Para poder aceptar la muerte de mi papá. Pero sí, ahorita en pandemia, esto nos está afectando. Estos duelos que se están prolongando porque no se ven los cuerpos, porque no sabes qué pasa. Y obviamente la imaginación del ser humano, esta mente trabaja a 1000 por hora. Ujú. Y te creas historias que son las que te generan la ansiedad. Entonces, ahí fue donde abordamos con mi terapeuta, ¿no? Dentro de las estrategias que tenemos, esta gama que podemos tener en la psicoterapia para poder manejar mi propia ansiedad, ¿no? Sí, claro. Pero fue con ayuda. Y hay que mencionar que esto de la ansiedad puede detonar factores de salud, como lo viene bien diciendo, de presión. No de presión arterial. Ujú. De azúcar y triglicéridos, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, aprovechando con esto de la religión, relativamente algo que ver, pero no. ¿Qué opina de la gente que se basa en la astrología? No, de que es que tú eres cáncer, no olvides, está por allá. O sea. Creo que tiene mucho que ver el movimiento de los planetas. Ujú. Eso es definitivo, ¿no? Independientemente de la religión. Si nos vamos a las cuestiones naturales, algo tan sencillo como vete a la playa, cuando empieza a oscurecer, que está la luna, la Ujú. marea cambia, ¿no? Sí. Baja, sube, hay una atracción de los planetas. Entonces sí hay una influencia de la planeta en las conductas de todos los seres vivos. Ujú. ¿Por qué tendría que ser el ser humano una excepción? Si en nuestra esencia somos animales. Ay, güey. No lo había considerado así. Sí, sí hay un efecto, ¿no? Entonces, y sí, esta parte de los eclipses y demás, Ujú. sí te están como indicando ciertas situaciones. Entonces, o como dicen los chavos ahorita, no es mame. Pero sí hay una influencia, perdón. Si ves todo cómo se comportan los seres vivos Ujú. con estos cambios de luna, sol, el movimiento de la Tierra en relación a los demás planetas, sí influye en el ser humano. Ok. Ahorita, hay una situación social de que la generación de cristal, ¿no?
Pero muchas de las personas que se quejan de la generación de cristal no se dan cuenta que ellos son los que están educando esa generación de cristal, ¿no? Que ellos crearon a la generación de cristal, ¿no? Porque se dieron cuenta que de una u otra forma, pues hay que ser políticamente correctos, ya las cosas no son como eran antes, ¿no? Los abusos, el adulterio que había ahí. ¿Usted considera que esa expresión de generación de cristal está fuera de foco o realmente tiene, vaya, le calza el nombre? Mira, yo estoy totalmente en desacuerdo en el manejo de las etiquetas. Uh-huh. ¿Sí? Porque es como si te anclaras, ¿no? Lo que nos maneja la programación neurolingüística, esta parte que hablábamos al inicio de te educan como pendejo y te la crees, es exactamente lo mismo. Uh-huh. Las etiquetas sirven para eso, para que te la creas y crezcas así, ¿no? Está bien para ubicar un contexto de lo que está pasando. Que te digan, bueno, es una generación de cristal porque son intocables. Para describir las características, pero no para que tú llegues con un chavo y le digas, es que tú eres un niño cristal o un chavo cristal. No. Uh-huh. Sino como de referencia para poder reeducarnos, que ese es el chiste de la psicología, ¿no? De la terapia. Reeducar dentro de un contexto. Sí, siento que hay cosas que están siendo, las están sacando de contexto, que están siendo hasta cierto punto agresivas. Por citar alguno, el movimiento feminista, no estoy en contra del movimiento feminista, sí estoy en contra de la manera que lo están haciendo, uh-huh, con agresión. No, ahí no, no comparto esa ideología, uh-huh, sobre todo porque soy madre de un varón, uh-huh, ¿no? Y vengo de un varón, uh-huh, que desde mi punto de vista los dos son excelentes, ¿no? Y el etiquetar a algo, ponerle esta etiqueta de generación cristal y hacerlo así como generalizado, ahí no comparto la idea, ¿no? Okay. Para decir, esto es lo que pasa, es como cuando trabajamos en educación especial, uh-huh, necesitamos un diagnóstico para ver con qué vamos a trabajar. Y es para lo único que lo utilizo. Es un niño con una discapacidad intelectual, es un niño con un trastorno del espectro autista, es un niño con una discapacidad auditiva. Ok, trabajo con ellos con base a lo que me están diciendo. Pero en el salón no le voy a decir, hey, tú autista, ven. O hey, tú sordito, ¿no? O hey, tú tontito intelectual. Para, uh-huh, nada. El diagnóstico me sirve para ver con qué voy a trabajar. Siento que así se debería ocupar esta parte de la generación de cristal. Y trabajar con los papás. Sí, claro. Es trabajo con papás, mucho, mucho. Sí es cierto, este cambio generacional está teniendo un fuerte impacto hasta con la resiliencia de los jóvenes. Como te mencionaba, he trabajado dando clases aproximadamente 26 años. Uh-huh. Llevo como docente. Dejé de trabajar en secundaria por estas características. Antes el maestro tenía un poquito de jerarquía dentro de un aula, ahorita ya no. El niño incluso te puede faltar al respeto y no lo puedes tocar. Uh-huh. No lo puedes ni regañar porque ya te acusan de bullying o de maltrato. Uh-huh. Y de repente tú como docente te quedas así como, ¿pero qué hice? Simplemente lo regañé porque estaba platicando o le llamé la atención porque estaba platicando. Y ya llegan los papás a gritarte y a decirte un sinfín de cosas, ¿no? Y en una de las universidades donde doy clases hay primaria, secundaria, prepa, universidad y posgrados, ¿no? Uh-huh. Nos tocó atender a varios chicos del nivel secundaria en crisis, incluso una niña con una parálisis facial por estrés durante los exámenes. Entonces, no es posible que un adolescente esté enfrentando este tipo de situaciones ahorita, porque no los están educando en una resiliencia. Es precisamente esta parte de responsabilidad de los padres, decir, es una generación de cristal, se están rompiendo con cualquier cosa.
ahorita en pandemia hubo un incremento en suicidios en adolescentes, cañón. No tengo la estadística a la mano, pero fue con un amigo, un colega, hicimos incluso en el Face una plática para poder prevenir este tipo de situaciones y poner a la disposición este servicio de llame si necesitas algo para atenderte por teléfono. Pero es parte de esta resiliencia que no se está logrando por la educación que se está viendo, ¿no? Sí, de hecho, acabo de ver un video, no tendrá más de 2 días que lo vi, de un señor que estaba quejando de que no, es que esta generación no sirve para nada, se estresan por todo, tienen todo a la mano y no saben hacer nada, son unos inútiles. Así de, güey, o sea, te estás dando cuenta de lo que te estás quejando prácticamente es de tus hijos. O sea, básicamente tú estás criando a ellos, ¿no? En vez de quejarte, mejor edúcalos bien, ¿no? O sea, esto de que, no, pues es que ellos solitos, no son ellos. Bien lo dice un video, un TikTok, los niños son como Barbies. O sea, se vende todo por separado, no son Polly Pockets que ya vienen con casa, acá, comida, ropa, no. Tienes que irlos construyendo. Justamente ahorita hablando esto del suicidio, más o menos. ¿Usted qué opina con este aumento justamente en esta generación de depresión? ¿No? De que ahorita ya todo el mundo dice, no, es que tiene depresión o está deprimido, que antes pues no se hablaba. Ahorita en pandemia aumentó mucho. Precisamente esta falta de conciencia de la expresión de nuestras emociones viene a llevarnos a esta represión. La pandemia significa un proceso de duelo general. No solamente los que perdimos familiares, sino perdimos la libertad. Dejamos de salir, dejamos de hacer las actividades como era, y eso te manda a una pérdida. Y toda pérdida te genera este proceso de duelo. Y dentro un duelo mal manejado te va a llevar a una depresión, ¿no? Ya profunda y patológica, que ya necesitas medicamentos y demás. Y el error que estamos cometiendo es reprimir a los niños en esta expresión de sus emociones. No hables, cállate. El niño está enojado, haciendo berrinche, y llegas y le das la nalgada porque está de berrinchudo y malcriado. ¿Por qué no le preguntas qué quiere? ¿Qué tiene? ¿Por qué está haciendo ese berrinche? Y aunque sea un capricho hacerle ver, no lo vas a obtener así. Explicarle desde que son chiquitos. Entonces, el impacto se está viendo ahorita. Porque sí, efectivamente, los papás de antes eran demasiado rígidos y caímos en papás demasiados, Wannabes. Wannabes. Sí, o sea, es que son con límites muy débiles. Ajá. Muy permisivos es el término. Yeah. Padres permisivos, ¿no? Dentro de las clasificaciones básicas son los rígidos, los permisivos y los democráticos. Y luego inventaron otra serie de papás, ¿no? Los helicópteros porque nada más están por arribita y nunca se dan cuenta de que están haciendo sus hijos. Caemos en esta permisividad. Date cuenta, vas a un restaurante y ¿qué están haciendo los niños? Cuando yo era niña era jugar en el sub y baja, en los jueguitos que habían ahí en el restaurante y nos peleábamos por el sub y baja y nos agarrábamos a fregadazos y el que ganaba los fregadazos era el que se quedaba con el sub y baja. O llegaba alguien y nos organizaba dentro de los mismos niños para jugar. Pero nunca veías a los papás ahí. ¿Y ahorita qué hacen los niños? En el teléfono. Me llamó la atención en un restaurante que todos los niños con tableta, y en lugar de estar jugando todos en su tableta y viendo sus películas, ¿en qué momento interactúan socialmente? ¿Cómo van a ellos a aprender las normas sociales cuando no las están practicando? Y aunque tu papá te diga, es que no es correcto que hagas tal cosa, pues si no lo ves, ¿cómo lo vas a aprender? Sí, claro. Y esto es raíz de esta parte de la depresión. Y ojo, porque la depresión no solamente se va a ver con un niño durmiendo. Un niño que todo el tiempo está en la tableta o en un videojuego, que está evadiendo una realidad total, entonces no aprende estas reglas de interacción social, ¿no? Y sí hay una brecha generacional porque todo se está modificando. Yo no me considero tan grande, ni viejita, ni en una mentalidad vieja, pero me cuesta entender muchas actividades y actitudes de los chavos, incluso las carreras.
¿Dónde te ibas a imaginar que ibas a ganar dinero grabando un podcast como ahorita, ¿no? o en redes sociales, por tener una red social que puedas ganar tanto dinero. Yo no concebía esa idea, ¿no? Ujú. Y te das cuenta de que hay chavos que son millonarios y no tienen una carrera profesional, pero tienen una red social con millones de seguidores. Entonces venden publicidad y ganan paga. Ujú. En mis tiempos de juventud no existía ni el celular. Entonces, ese esquema mental que yo traigo, hay que irlo reeducando para adaptarnos a lo nuevo. Hasta en los términos del vocabulario. Sí. ¿Sí? De repente yo con mis hijos, ¿qué es eso de por dos? ¿Por qué vas a multiplicar las cosas? Y si lo haces literal no te sale la cuenta. Y fue tema de discusión una tarde porque, haz de cuenta, yo dije, ay, se me antoja unas sabritas, ¿no? Y uno dijo, por 2, y la otra por 3, y por 4, y así se fueron todos. Espérense, la multiplicación ya no me da. ¿Por qué no dicen yo también? Tengo unos tíos, ya grandes. Y yo llegué con mi primer tatuaje. Y no me dijeron nada, pero sí pusieron cara. Y fue así de, bueno, es que tengan en cuenta que nosotros estamos cambiando, ¿no? Porque de por sí ya somos personas mayores y estamos aceptando que ya es normal o ya es convencional la gente tatuada, la gente perforada, la comunidad LGBT. Y sentí bonito, ¿no? Porque hay gente mayor que dice, no, ni madres, y se quedan en su cuadrado. Y hay gente como mis tíos, que amo, por cierto, que están dispuestos al cambio, a aceptar que ya, ahora sí que su tiempo ya pasó y pues, tienen que irse adaptando a lo nuevo. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y sí hacernos esta pregunta, nosotros como papás de las generaciones que están más abajo, decir, la manera en que educamos es básica. Y te digo, yo soy muy creyente de esta parte de la psicoterapia. Y un día estábamos con mi hijo viendo un video de Daniel Goleman, que se los recomiendo, está ahí en el YouTube, donde él da una conferencia. Uh-huh. Tarda 1 hora y 11 minutos, algo así, el video. Y hay una parte donde él menciona que pues las emociones son educadas, traemos un chip. Y de hecho las emociones son innatas y este chip viene desde la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú naces, pues tienes que ir educando y tus papás son responsables de eso. Y se voltea a mi hijo y me dice, o sea que tú y mi papá son los responsables de lo que yo soy. Digo, sí, hijo, tu papá y yo somos responsables de esa parte. Pero tú ya tienes 18 años. Y a partir de este momento yo te entrego la responsabilidad a ti del manejo de tus emociones. Y te apoyo pagándote la terapia. Ve y sana lo que tengas que sanar. Pero yo a partir de ahorita yo ya no me meto en eso, ¿no? Uh-huh. Que sí, esta madurez se obtiene como, no precisamente a los 18, es un poquito más, 20, 21. He conocido hombres de 44 años que todavía siguen siendo adolescentes, ¿no? Dicen que el hombre no madura, solamente sus juguetes se hacen más caros. Sí, pero viene esta parte de ya tomar la conciencia y la responsabilidad de nuestras emociones. Ajá. Entonces, tampoco me estoy lavando las manos como mamá, porque te digo, ahorita ya llevo un poquito más del año en terapia otra vez y sigo trabajando mi relación con mis hijos, sigo aprendiendo cosas. Un ejemplo, mis papás eran muy fríos afectivamente, no sabían abrazar y besar. Entonces mi papá hasta el último día, él ponía el cachete y permitía que lo besaras, pero él no correspondía el beso. Y su abrazo era nada más poner la mano en la espalda y ya. Él así fue educado. Entonces, por lo tanto, yo no sé abrazar y besar a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y es algo que he estado trabajando con ellos, porque mi hijo siempre me alega, es que no me abrazas y dame chance. Y yo, a ver, ya sí, abrázame. Ya se acabó tu tiempo, ¿no? Y es algo que he ido aprendiendo. Uh-huh. Pero es parte te digo, es la cadenita, ¿no? Entonces,
afortunadamente ellos aprendieron a ser afectivos porque han estado en terapia. Y los dos son bastante afectivos, ¿no? Ya obviamente con mis nietas cambia todo el esquema, ya yo las abrazo hasta que ahorita la que está toda puberta me manda la fregada, que no quiere que la abrace. Yo obviamente entiendo esa parte, pero es bien difícil, es súper difícil entender esta dinámica. Ujú. Entonces sí, si queremos mejorar nuestra relación con los hijos, vamos a terapia. Manda a tus hijos a terapia. Es súper padre ir toda la familia a terapia, ir acomodando tu sistema familiar poco a poco, ¿no? Ujú. Es súper padre eso. A mí me está pasando, estoy viviendo eso ahorita, pues con la familia, porque todos estamos en terapia. Fue una de las cosas buenas que dejó el fallecimiento de mi papá, que nos mandó a todos a terapia. Entonces ahí en casa todos vamos a terapia y estamos acomodando nuestro sistema familiar, entendiendo todo esto. Lo que te digo, ¿no? La mentalidad de los jóvenes es diferente a la mía. Entonces esa es mi tarea, entender cómo se están moviendo, porque también trabajo con jóvenes. Ujú. Entonces a la hora que estoy dando la terapia utilizan sus términos y, espérate, ¿qué es eso, no? Sí, explícame para que yo te pueda entender y ver hasta dónde es sano o no sano. Sí. Bueno, y ahorita aprovechando todo esto de la actualidad, ¿usted cómo considera o por qué cree que ahorita hay tanta gente que se siente orgullosa de llamarse una persona tóxica o tener relaciones tóxicas? Porque no sabe lo que significa. Es la única explicación que le encuentro. Es como el alcohólico. Uh-huh. Te voy a poner este ejemplo. Es súper chido beber. Te diviertes de lo lindo. A mí siempre me han preguntado si pudiera regresar el tiempo, ¿cambiarías eso? Yo creo que no. Porque te diviertes y lo disfrutas. Y una relación tóxica puede llegar a ser eso. Pero las personas que viven en estas relaciones tóxicas no se han dado cuenta de que se están haciendo daño y son todas sus carencias emocionales las que están cubriendo a través de esa forma de vida. Uh-huh. Entonces sí llega a ser una adicción. ¿Por qué? Porque así aprendieron a vivir. Entonces si no tienen esa respuesta, no se sienten a gusto. Porque así les tocó vivir, ¿no? Una señora que sufre violencia al marido, que la golpea, el famoso dicho de pégame pero no me dejes. Horrible, por cierto. Probablemente en casa vio que papá era agresivo, que violentaba a la mamá, y ella aprendió que esa es la manera en que te aman. Uh-huh. Es la representación del amor para esa señora. El famoso amor apache. Entonces, obviamente no va a quitar esa toxicidad de su vida porque es lo que la hace sentir bien. Cuando ya te das cuenta que no es el famoso empoderamiento que también se puso muy de moda, ese término, ¿no? De mujer empoderada. Cuando te das cuenta de lo que vales, es donde cambia la situación. Y es tan válido para hombres como mujeres. Porque sí nos ha tocado esa parte de que también hay hombres que sufren violencia. Sí, claro. También lo existe, ¿no? Volvemos al principio, el tabú, ¿no? Sí. De que, ay, ¿qué dirán de que mi mujer me pega? ¿No es cierto? Ay, ¿qué dirán de que me maltratan? ¿No? O sea, sí, también hay de ambos lados. Sí. Y hay que entender muchas cosas, fíjate, porque ahorita con este movimiento de la actualidad que empezaron a sacar casos de abuso sexual, que ya se fueron con los artistas y empezaron a hablar de gente ya grandes, como Vicente Fernández y ese tipo de señores, uh-huh. Para ellos era normal. Es como si te vas a la zona de los Altos de Chiapas y todavía existe el hecho de que te vendan a una niña de 15 años, que te la lleves como esposa por una botella de trago. Lo existe todavía. Para ellos es normal. Uh-huh. Entonces no podemos juzgar de que están mal y que es un delito, porque para esa comunidad es normal. Entonces para ese tiempo que ocurrían esas situaciones, era su estilo de vida. No me acuerdo que... Es un cantante de ópera. No me acuerdo el nombre. Mi esposa me lo va a decir después. Él dijo, no, sí, yo... Plácido Domingo.
Plácido. Yo, sí, ahora sí que les decía, ¿quieres cantar conmigo? Pues vente, ¿no? Pero porque era lo normal. Sí. Ahorita yo ya sé que eso está mal y pido una disculpa. ¿No? Ahora sí, esa deconstrucción también que hay. Sí, y era normal en ese momento, ¿no? Como el hecho de los matrimonios de antes, de por ejemplo mi papá, mis tíos, en el cual era válido que tuvieran un amante. Mientras la esposa en su casa no le hiciera falta absolutamente nada, el señor podía tener una querida y si la señora se enteraba, no le decía nada. Y es tu cruz y la tienes que cargar y para toda tu vida, ¿no? Porque tú lo elegiste y tú sabías cómo era. Sí, entonces las generaciones que seguimos, pues empezamos a romper ese esquema y sí fue un pleito familiar. Yo me acuerdo cuando llegué con la noticia que me iba a divorciar. Entonces para mis papás fue lo peor que se pudo haber hecho en ese momento, ¿no? Porque ellos fueron educados así. Entonces también el ser humano debe de entender esa parte. Es su mentalidad, su forma de pensar, que fueron educados, y también es válido que te salgas de ese sistema de creencias familiar. Tienes que cambiar, modificar para lo que a ti te guste, para lo que para ti sea lo adecuado, ¿no? Respetando siempre tu sistema familiar. Hablando de esto de tóxicos, muchos nos dicen, no, pues es que tienes una amistad que nada más está ahí para joderte la vida o que no te deja nada. Ahora sí que dicen, corta toda tu relación de amistades tóxicas. ¿Usted qué considera que también es sano y es correcto cortar este tipo de relaciones con la familia? ¿No? Porque también hay familia tóxica, vaya. No, ahorita no se me... Ya es tan normal ahorita decir eso que sí. Ya no encuentro la palabra correcta. Mira, todas las personas que se presenten en tu vida tienen una función. Todas te van a enseñar algo. Son como un espejito. El amigo tóxico, ¿qué te está enseñando? Busca en ti. Regresamos a este punto de las reacciones, ¿no? El ejemplo que te ponía de tu esposa cuando te sirvió la cena y la viste seria y tú interpretaste que estaba enojada. El amigo que ya me enojé con ese cabrón. Este culero me hizo tal cosa. El que está reaccionando eres tú. ¿Qué te está enseñando ese amigo? ¿Qué tienes que trabajar en ti para que puedas dejar esa relación tóxica? La relación tóxica no se va a acabar hasta que tú no cambies lo que tienes que cambiar, que te irrita. Tienes que buscar el origen de esa reacción y modificarla. Entonces vas a soltar esa relación tóxica. Porque si este amigo, sin darte cuenta tú de lo que tienes que trabajar, le dices, no, este ya me cayó mal, va a llegar otro con las mismas conductas y vas a decir, ¿por qué tengo tantos amigos tóxicos? Todos tienen el mismo patrón. ¡Ey! Porque no lo has cambiado tú. Ojo ahí. Entonces tú vas a poder modificar tus conductas y vas a ver que todo el mundo va a cambiar para ti. Tus relaciones de amigos, hasta tu relación con tu familia, porque tu familia pues no la vas a poder borrar, pero va a mejorar tu relación. Y aunque tú sepas de que es tóxica para ti, tú ya no te vas a contaminar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente ahí con todas las señales. Perfecto. Pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por dejarnos conocer un poquito de esto. No sé si quiera dar un último mensaje para todos los que están escuchando esto. Pues muchas gracias por la invitación y aprovechando pues está esta invitación general a que vayan a terapia. Siempre es bueno y es muy sano poder entender nuestras conductas y poder ayudarnos nosotros mismos. Entonces la invitación ahí está abierta para que vayan a terapia. Muchísimas gracias, doctora. Y recuerden, la terapia es buena, dejémonos el tabú y están en el podcast de MTask.